Buenos días, que el Señor le bendiga. Gracias por sintonizar una transmisión más de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Estamos en un programa más de ¿Qué dice la Escritura? Hay una práctica que se ha hecho muy común en muchas iglesias y es el de las mujeres predicadoras, de las pastoras. ¿Puede la mujer predicar? ¿Puede una mujer ser pastora? Bueno, vamos a contestar esa pregunta con la palabra de Dios. Mi respuesta a esta pregunta no la daré en base a lo que yo pienso, supongo, o a lo que yo siento, o a lo que enseña la iglesia bautista, o la iglesia metodista, o la iglesia luterana. No. Nuestra respuesta debe ser extraída de este libro. Si somos cristianos, si somos creyentes, si creemos en este libro, como dice ahí que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces nuestra vida y nuestra manera de vivir debe ser regida bajo este libro, no bajo lo que nosotros suponemos o creemos o pensamos, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, si ella dice algo, ella no se equivoca. Quiero compartir con ustedes algunos argumentos que alientan esta práctica. Algunos argumentos que defienden el hecho de que la mujer pueda predicar son como: los tiempos cambian. La Biblia se escribió en otro tiempo y estamos en otra cultura, en otro tiempo. Aunque el tiempo en que se escribió la Biblia era otro, no obstante la palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no cambiará, no pasará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios es inmutable, no cambia. Lo que era malo ayer es malo hoy. Dios no cambia. Por ende, nosotros no debemos vivir ajustándonos a los tiempos, sino nosotros debemos vivir bajo lo que dice la palabra de Dios. Otro argumento el que las mujeres predicadoras utilizan es que yo tuve un llamamiento de Dios, una revelación de Dios para cumplir ese propósito. Ok, lamentamos que muchas personas vivan bajo una experiencia personal y no bajo lo que dice la Escritura. Si su experiencia personal contradice la Biblia, entonces usted debe ajustarse y debe empezar a regir su vida por lo que dice la palabra de Dios y no bajo su experiencia personal. No sea que usted esté escuchando un espíritu engañador y doctrinas de demonios, como lo dijo Pablo en Timoteo. Hay algunas que dicen: bueno, es que yo he hecho un ministerio efectivo y nada me hará desistir. Lamentamos también que usted viva bajo experiencias personales, pero eso no quiere decir que Dios esté contento. Otras dicen: es que ningún hombre se quiere levantar en la iglesia para predicar y proclamar la verdad. Aunque eso es verdad y sea cierto, y aunque muchos hombres no quieran tomar la responsabilidad y el deber, eso no le da a usted el derecho de levantarse e ir en contra de lo que dice la Escritura. Algunas usan un pasaje en Gálatas 3, versículo 28. Algunas dicen en Gálatas 3, 28 utilizan este versículo mal, lo utilizan mal. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Este versículo lo que está diciendo es que todos delante de Dios somos iguales. No hay distinción de raza, distinción de sexo, distinción de color, de etnia. Para Dios todos somos uno en Cristo. Pero el orden de autoridad no ha cambiado. El orden de autoridad permanece. De hecho, el orden de autoridad se mostrará aún al final del milenio, cuando Jesucristo haya suprimido todo dominio y en una ceremonia voluntaria y de entrega total, el Señor Jesucristo le entregará a su Padre todo el dominio de la tierra, de todos los reinos, se lo entregará a su Padre celestial. ¿Es Jesucristo menor que el Padre? No, todos los tres son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Pero hay un orden de autoridad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De la misma manera en los gobiernos, de la misma manera en la iglesia hay un orden de autoridad. No se ha perdido eso desde el huerto del Edén. Eso no se ha perdido, ese orden de autoridad. Número uno, ¿por qué la mujer no debe predicar? Número uno,
porque ninguna mujer fue escogida para ser apóstol. Hoy en día hay muchas mujeres que dicen ser apóstolas, apóstol de Jesucristo, pero Jesús no escogió ninguna mujer para ser apóstol. De hecho, en la iglesia de Jerusalén, ninguna mujer se escogió para ser diácono. Dios siempre ha usado, y la cabeza y la orden de autoridad es el hombre. Lo usó en los apóstoles, lo usó en los diáconos, lo usó en los 70 que mandó a predicar, eran hombres. Lo usó en el sacerdocio de Aarón, todos eran hombres. Todos eran hombres. Dios no ha quitado ese orden. De la misma manera en la iglesia, querido hermano, hermana, amigo que me escucha, Dios no ha cambiado este principio, este propósito. Notamos lo que dice en la Biblia en 1 Corintios capítulo 14 versículos 34 al versículo 35. Dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso. Estén sujetas. El orden de autoridad es el hombre. También en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice lo siguiente. 1 Timoteo 2, 11. Note lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 2 versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Note esa palabra nuevamente. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Entonces el principio aquí es sujeción. Sujeción. Aprende en silencio con toda sujeción. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer no es la cabeza en el hogar, ni lo debe ser en una institución, mucho menos en la iglesia. La mujer no está sobre autoridad, ella está bajo autoridad. Y eso viene desde el huerto del Edén. Recuerda usted que Dios le dijo: tu deseo será para con tu marido, Eva. Y así ha sido y así será hasta que se acabe este mundo. El orden de autoridad siempre ha sido el hombre. Es un movimiento feminista lo que realmente se busca, y la iglesia no escapa a este ataque. El movimiento feminista que se ha dado ha atacado y se ha infiltrado también incluso en las iglesias. La autoridad es el hombre. No cambia eso. No cambia eso. Las mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. La otra cosa que quiero notar es que en cuanto a los requisitos del pastor, no se incluye a las mujeres. Ahí, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 7 nos da los requisitos de un pastor. Todos esos pasajes, aproximadamente 16 requisitos. Dice el versículo 1 y 2, solamente vamos a leer: palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pero dice el versículo 2 que debe ser marido de una sola mujer, marido de una sola mujer, y no dice mujer de un solo hombre. Evidentemente está exceptuando aquí a la mujer, está excluyendo a la mujer. Dice marido de una sola mujer. ¿Quién nos enseña esto? En ningún otro pasaje de la escritura se incluye a la mujer dentro de este requisito, o se le aplica a ella esto. Los requisitos son solamente para hombres, para hombres. Ahora bien, ¿qué puede hacer una hermana dentro de la iglesia? ¿Qué puede hacer una hermana? Vaya por favor allá en la carta a Tito, capítulo 2. Dice el versículo 3, ¿qué puede hacer una mujer, una hermana en la iglesia? Capítulo 2, versículo 3 de Tito, dice: las ancianas
Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primeramente, su principal ministerio es su marido y su casa. Una mujer debe cuidar bien su marido y su casa. El principal ministerio de mi esposa no es la iglesia, no es las reuniones de damas. El principal ministerio de mi esposa es cuidarme a mí y cuidar a mi familia y la casa que Dios nos ha dado. Y estoy contento, ella lo ha hecho muy bien. Ese es el principal ministerio de toda hermana en la iglesia. Pero puede enseñar, dice la Biblia, puede enseñar. Que enseña el versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Puede enseñar a niños, puede enseñar a jovencitas cómo debe comportarse una jovencita. Es una clase que mi esposa va a dar próximamente a las jovencitas de la iglesia, la conducta. Puede enseñar a hermanas jóvenes que tienen familias, son jóvenes empezando. Puede enseñarles a ellos, puede enseñar a otras hermanas. ¿Por qué puede enseñarles a ellos? ¿Y por qué no a un hombre o a la congregación? Porque los niños, los jóvenes y las hermanas están dentro de su rango de autoridad. Las hermanas tienen la misma autoridad, ahí están igual de autoridad, las jovencitas bajo autoridad, los niños bajo autoridad. En cambio, un hombre es autoridad. Y eso es indecoroso que una mujer predique, enseñe, reprenda a un hombre. Puede testificar y compartir su fe. Puede compartir su fe y testificar. Algunas hermanas me han preguntado, ¿pero cómo? ¿Por qué puedo testificar y ganar almas cuando salimos a llevar el evangelio casa por casa? Y si hay un hombre, yo le puedo compartir el evangelio a un hombre y no lo puedo hacer en la iglesia. En primer lugar, usted no está en la iglesia, usted no está en la congregación, en la asamblea. En segundo lugar, usted no está predicando, usted está compartiendo su fe. Predicar, reprender, exhortar, es un mandato. Cuando yo predico, estoy mandando, como dice el apóstol Pablo, que prediques, que instes a tiempo. Redarguye, reprende con todo. Yo reprendo el pecado en la congregación, pero es indecoroso que una mujer haga eso en la congregación, que reprenda a los hombres. Es indecoroso que una mujer se levante, porque el hombre no está bajo autoridad, sino sobre autoridad. No es un chiquillo al cual usted puede reprender. Entonces, es diferente. Usted va a compartir su fe, usted va a platicar con alguien y le va a compartir la fe. En Hechos capítulo 19 vemos a Aquila y a Priscila que agarraron a un joven llamado Apolos y le expusieron el camino de Dios exactamente. Le empezaron a compartir a este hombre, a este judío Apolo, la palabra de Dios. Este matrimonio, Aquila y Priscila, dice el Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, hermano, una hermana puede compartir de su fe a una persona, en la calle, puede hablarle a una persona. Ahora, preferiblemente que lo haga un hombre cuando es a otro hombre, y hermanas a mujeres. Eso es lo que enseñamos. También, ¿qué puede hacer una hermana? En Hechos 16, en Romanos capítulo 16, la Biblia también nos dice de una hermana llamada Febe, que era diaconisa. Note Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Diaconisa, la palabra diaconisa es la palabra diáconos, que es la palabra servidor. No diácono en el orden
de la elección que se hace a los diáconos para servir con un grado de autoridad, sino de servir, hacer algo. En la iglesia tenemos hermanas que hacen muy bien el trabajo de oficina en cuanto a llevar ciertas finanzas para entregarla a los misioneros, para hacer los depósitos y los pagos en la iglesia, y lo hacen muy bien. Pueden servir en la cuna, pueden servir en el aseo del templo, pueden servir en algún área especial, atendiendo a las personas, brindando algún tipo de desayuno o algo en especial que tengamos en la iglesia. Servir es un diácono, una hermana que está en la cuna, que está en la oficina haciendo un trabajo, es una diaconisa, está sirviendo, no a la manera de un ordenamiento, como se hace con las ceremonias para repartir el pan y eso, pero sí en algo especial. Entonces, ¿cuáles son los peligros de una mujer predicadora y líder? Primeramente, el liderazgo de Dios y el propósito de Dios se es desvirtuado. Recuerde, Dios eligió al hombre para que sea líder en la casa, en la iglesia y en la sociedad. Número 2, incurrir en el error doctrinal. Recuerde que Adán no fue engañado, quien fue engañado fue Eva. Por eso Dios le dice, Pablo dice, que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Otra cosa que se ve mucho en las iglesias es el sensualismo. Muchas mujeres predicadoras lo que promueven es un sensualismo, una vestimenta indecorosa, una ropa apretada y ajustada, que lo que menos proyectan es una piedad, sino un sensualismo. Y ahí están los hombres mirando y codiciando y menos pensando en el mensaje que se le está dando. La Biblia no cambia, el mensaje no cambia, sigue intacto, y nosotros debemos vivir por lo que dice la palabra de Dios. Quiero una vez más citar 1 Corintios capítulo 14 versículo 34 al 36, dice al 37. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Dice ahí el 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que de nosotros nos salió la palabra de Dios, que a nosotros nos ha llegado la palabra de Dios, que nosotros solamente somos simples receptores y no debemos estar inventando o añadiendo una nueva doctrina o una nueva filosofía. Simple y sencillamente debemos obedecer lo que dice la Escritura. Si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que se está diciendo aquí son mandamientos del Señor. Dios me lo bendiga ricamente, que pasen un excelente día.